Amigas y amigos de Tés y Café, estamos tremendamente contentos y contentas por tener un día más una transmisión desde la Ciudad de México en vivo y en directo para no solo México, sino también vemos que nos sintonizan por ahí en Perú, Brasil, Colombia. Estamos bien contentos y contentas de llegar hasta allá. El día de hoy tenemos un programazo. Yo le llamo junto a Jesus, que es nuestro productor, el programa Chairo, pero con un tono chido, o sea, porque lo Chairo vino como una adaptación política para hacer burla a personas críticas, pero yo creo que hay una parte muy chida en la cual uno se tiene que asumir y reconocer como Chairo, sobre todo en el posgrado, en donde a veces nos quitan esas ganas de hacer y transformar. Con esa palabra clave justamente quiero dar la bienvenida a dos personas que lo están haciendo a nivel de transformación, no solamente en sus propias vidas, en las actividades diversas que realizan, sino en su programa y en su proyecto de tesis. Voy con Elian Pro, quien hace actualmente el doctorado en Sociología dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con Edgar Zúñiga, quien está haciendo la maestría en la Universidad Autónoma de Guadalajara. De nuevo, el Dream Team UNAM, wow, me parece que es muy padre, hemos tenido ya varias experiencias de esas. Bienvenida, Elian, bienvenido, Edgar. Gracias, hola a todas y todos, muchas gracias. Muchas gracias, igual. Hola a todos y a todas. Excelente, pues para empezar, ahora voy a darle la vuelta, como empezamos, que es directo con las preguntas, porque es muy importante que sepamos qué investigan, cuál es su trayectoria para llegar a lo que investigaron, qué les provoca investigar sus propios temas, porque ese es un punto fundamental que va a ser el clic para que a partir de ahí demos toda la conversación. ¿Nos platican un poco, Elian y Edgar, por favor? Claro, ¿quién empieza? Como quieran ustedes. Va a ser muy fluido el diálogo. Bueno, me permito robar la palabra muy brevemente, Edgar. Bueno, yo hice dos tesis sobre violencia feminicida en la licenciatura y en la maestría. Mi formación es de comunicóloga, en específico comunicación política. Y bueno, yo llegué a esos temas pues porque me interpelaba mucho por todo lo que sucedía y actualmente sucede en cuanto a la violencia feminicida, que es una violencia de género muy marcada, que es el asesinato de las mujeres por el simple hecho de serlo, ¿no? Por este marcador de género. Y bueno, yo recuerdo que en aquel entonces, cuando yo iniciaba la escritura de mi tesis de licenciatura, yo tomaba muchos micros, no solo yo, muchísimas mujeres jóvenes que vamos a la universidad, pues yo vivía en la zona limítrofe con el Estado de México. Y entonces por ahí hubo un caso, no sé si lo recordarán, del Coqueto, que era un conductor de microbuses que mataba a las chicas que se subían a sus micros y bueno, hubo todo un escándalo mediático que giraba en torno a estos casos. Y entonces a mí me interpelaba mucho el tema, yo quería saber por qué estaba sucediendo, qué podía hacer para ello. ¿Qué edad fue esto, Elian, más o menos? A los 21, 22, que fue cuando empecé a hacer la tesis, y no fue hace mucho, no creas. Y entonces me empecé a picar, y bueno, ya no pude dejar el tema por muchos años, ¿no? Me interpelaba demasiado, necesitaba saber qué estaba sucediendo, cómo podía aportar, cómo podía ayudar. En ese momento yo no conocía a ningún activista, pero me interpelaba mucho. Yo era, o sea, así como yo, miles de chicas, de jóvenes y mujeres salimos a diario a las 4 o 5 de la mañana a tomar la combi, el micro, y entonces esta realidad es muy cercana. Entonces, de cierta manera, me empezó a interpelar y bueno, cuando comencé a hacer trabajo de campo, para mí fue una maravilla, ¿no? O sea, conocer la experiencia de las mujeres, dije, de aquí soy, o sea, mi tema es esto y hacer tesis es lo que me gusta y es como mi manera de dar o de aportar un poquito el granito de arena, como se suele decir. Entonces, pues ahí me ubico y por eso empecé en los estudios feministas. Qué padre, mi estimada Elian. Y Elian me decía por WhatsApp cuando la contactamos, oye, Josué, pero yo voy a hablar del feminismo, ¿me das chance de decir lo que quiera? Y lo digo al aire, adelante, Elian. La idea es justo que hoy dialoguemos mucho y van a ver que se va a ir bien fluido el tiempo. Qué padre, la experiencia personal llevada a la investigación, y eso quiero señalar mucho de muchas otras cosas que nos han mencionado. Edgar, ¿qué hay contigo y tus temas, tu tema de investigación? Hola, ¿qué tal? Buena tarde, noche a todos y a todas. Antes de comenzar, solo una pequeña aclaración, porque luego es algo que sucede
estas confusiones entre la UAG y La UDG. y la UDG. Ajá. Entonces, es una aclaración importante porque la UAG pues Es la de los tecos, ¿verdad? Sí, es cierto. es fresa y Es aparte particular. es fresa y muy, muy mocha. Entonces, que de hecho entre UDG y Tecos también tenemos históricamente nuestras diferencias, pero solo eso. Pero se entiende porque es algo que tenemos muy presente, sobre todo los que somos de Guadalajara. Y no, perdón, Edgar. No hay problema, es algo que eso pasa bien seguido, no te preocupes. Y bueno, ya en cuanto a mí, pues mira, yo estudié psicología y dentro de la carrera me fui especializando sobre todo en la psicología social. Y desde ahí fue que fui perfilando mis intereses de investigación hasta llegar a la tesis de licenciatura. En la tesis de licenciatura lo que trabajé, los dejé de escuchar, ¿me escuchan? Sí, bueno. Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. Lo que empecé a trabajar en la tesis de licenciatura es un concepto que se llama trauma psicosocial, que viene o se acuñó a partir de la guerra civil en El Salvador y que tiene que ver justamente con las heridas que se producen a nivel tanto psicológico como social y su concatenación dialéctica entre una y la otra. Esto lo enfoqué en una localidad de los Altos de Jalisco, que en aquel entonces se caracterizó por ser la más violenta de la región. Y pues bueno, o sea, fue una gran experiencia porque fue pues estar en campo un buen rato, primero para poder estar en esa colonia que tenía como el estigma, ¿no? De ser peligrosa, de no entrar. Y sin embargo, estando ahí, pues hay muchas otras realidades dentro de esa realidad y ese imaginario que se construye, ¿no? Y bueno, ahora actualmente estoy igual dentro de UDG en un posgrado, ahora en Ciencias Sociales con orientación en estudios sociopolíticos. Y desde ahí la tesis que estoy desarrollando tiene que ver con la subjetividad y la politización en familiares de desaparecidos. Y eso. Excelente. Por aquí hice algunos apuntes. Me llama mucho la atención. Ambos mencionaban la palabra campo, ¿no? Que es la importancia de ir a campo, ¿no? De dejarse sorprender. Me llama mucho la sensibilidad tanto de Elian como de Edgar, porque eh, imaginemos cuántas cosas pasan diariamente a nuestro alrededor y sin sensibilidad la normalizamos mucho. Y creo que en ambos casos hay una sensibilidad a flor de piel que me gustaría mucho señalar y que seguramente, ¿no? Ya focalizándonos en los proyectos que están desarrollando actualmente, les ha llevado por varios tramos. Yo quiero preguntarles, ¿cómo han hecho para sobrevivir, digamos, con temas que a la academia a veces no le gustan, que hay doctores o doctoras que pueden ser algo cerrados, igual y me estoy equivocando y ya me encontré un camino más sencillo que yo, para incluso ingresar, ¿no? Al posgrado y que es como, híjole, y si mi tema no es lo suficientemente objetivo, que ahorita vamos a hablar sobre esa cuestión de la objetividad, el propio trabajo de campo, no es lo mismo hacer el trabajo de campo con comunidades, digamos la vieja confiable, jóvenes universitarios, universitarias, lo cual es muy valioso, pero bueno, ya tienes un acercamiento a ellos, a ellas, han sido alumnos, alumnas, hay información clave, a ir con personas que han padecido otro tipo de problemáticas como las que nos están ustedes manifestando. ¿Qué ha pasado con ese proceso, Elian y Edgar? Pues yo cuando entré a la universidad, en mi experiencia, yo no era feminista, yo no conocía de feminismo. El feminismo llegaría años después. Cuando yo entré en este gran paraguas de las ciencias sociales, ¿no? Y en la facultad, en la de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, lo primero que te meten desde el primer semestre es el compromiso social, ¿no? O sea, tú estás aquí porque respondes a estos problemas que atañen a la sociedad. Lo que queremos es comprenderlos, acercarnos a ellos, entenderlos, por qué es así y no de otra forma, y de cierta manera también hacer una crítica al sistema, a la jerarquía. Y años después, ya cuando logré mi acercamiento con el feminismo, que también fue un proceso muy bonito, muy
muy paradójico porque eso, entrar al feminismo es un proceso muy bonito, pero por otro lado es muy doloroso porque te das cuenta de las estructuras de poder que hay, ¿no? Y entonces empiezas también a ver estos matices que hay, sí hay injusticias, hay desigualdad social, hay todo un sistema que lo perpetra, pero también está generizado, ¿no? Hay un género que está de por medio. Entonces, también recuerdo que uno de los requisitos para hacer investigación en ciencias sociales es la justificación social que te meten en el cerebro desde que entras a la carrera, cualquiera que sea en ciencias sociales, y te dicen cómo vas a justificar el problema de investigación, cómo lo vas a problematizar. A ti, como persona, en tu subjetividad, ¿qué es lo que te interpela? ¿Qué es lo que te gustaría conocer? Porque, ojo, ¿no? También estudiar cosas que no nos llaman la atención, por eso luego uno no termina la tesis, porque es aburrido. Tiene que ser un tema que te apasione, ¿no? Que te guste saber, que quieras conocer más a profundidad, y luego de ahí problematizar. ¿Por qué esto se tendría que volver un problema social? Y cómo a partir de ahí, de esa justificación que tú tienes, o sea, es importante estudiar esta problemática desde esta mirada y solo así puedes justificar en clases, en protocolos, en la vida, ¿no? Incluso a ti misma o a ti mismo te dice, ¿por qué estoy estudiando esto? Muchas veces como tesista nos agarra esta crisis existencial de ¿a dónde va a llegar mi tesis? O ¿a dónde voy a llegar yo? ¿Cuál es el sentido de tener cierta edad y seguir dedicándome a esto? Pasa, pero justo esa justificación social y pensar en el feminismo se hace mucho, pensar que lo hacemos en colectivo y para un colectivo siempre te levanta el ánimo, ¿no? O sea, pensar que esto que te estás preguntando, la metodología que estás haciendo, las respuestas que van a salir, los hallazgos, siempre son para, si no ayudar, por lo menos a contribuir a un cambio social, ¿no? Descubrir estas relaciones de poder, estas jerarquías, este sistema en el que estamos inmersos. Fenomenal, justificar socialmente, sí, claro, lo menciona Elian, ¿no? La pasión que le meten ambos a sus investigaciones. Por ahí noto muy claramente que también tanto Edgar como Elian están posicionados con una lógica de poder. O sea, hay una cuestión de poder que ambos justifican en sus investigaciones y que lo mejor de esto, digamos, combaten, coadyuvan a que pase algo distinto, ¿no? Dice Elian desde las redes que se forman, la solidaridad. Entonces, qué bonito escuchar esas palabras. Y vamos contigo, estimado Edgar, ¿cómo has vivido este proceso tú? Fíjate que hace rato que hacer la pregunta se cortó un poco, entonces voy a tratar de hilar. Pero bueno, ¿cómo he vivido el proceso? Creo que ambas experiencias de las tesis, cada una en su justa dimensión, ha sido obviamente distinta, pero ha implicado tanto retos como implicaciones distintas, ¿no? Inclusive sentires distintos. Empiezo por la primera. La primera tesis que desarrollé, para mí fue impactante el hecho de que era evidente que ese lugar donde yo quería realizar la investigación y que justo llegué ahí por un diagnóstico que se hizo a partir de la universidad, que hubiera resistencias desde la universidad para hacer algo justo por este miedo que se va generalizando y normalizando, ¿no? Es decir, ya había un diagnóstico, pero a la hora de decir, bueno, vamos a entrarle, estaban ya muchos peros, ¿no? Y uno de los peros, claro, y es importante considerarlo, pues es la presencia del crimen organizado. Pero justo yo considero que el trabajo de campo, vuelvo a eso, y los vínculos que se van haciendo con la gente en el trabajo de campo, esa confianza, eh, tal cual esa confianza que se gana, es uno de los mejores soportes para estar ahí. Y que bueno, justo es un proceso y hay que estar ahí. Entonces, en ese sentido, muchas de las limitantes que luego yo sentí era que me decían, bueno, es que es peligroso, ¿sabes? Infundir este miedo, ¿no? Y seguido a ello, que me decían, bueno, ¿y por qué mejor no le das como este otro enfoque, no? Y entonces a todos les interesa, pero nadie quiere como meterse como tal, y quizás por este miedo del que decía, y al mismo tiempo como cuando lo quieren hacer sin comprometerse, tratando como de meter su cuchara, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso por una parte, pero ya estando ahí, pues realmente muy retroalimentante.
en varios sentidos, ¿no? Creo que el hecho de desarrollar, creo que sensibilidad, eso es, para estar ahí, y también medidas de seguridad es algo para mí importante, ¿no? Y también un tercer elemento que ha sido parte de la experiencia en los dos procesos de investigación es saber qué hacer subjetivamente, desde mi subjetividad, con toda esa información que acaba teniendo una influencia, un impacto en mí, claro, ¿no? Y creo que todas las personas que investigamos temas relacionados a cualquier tipo de violencia nos toca. Entonces, es saber hacer algo con eso, porque, pues bueno, o sea, tenemos subjetividad, tenemos emociones y acaba, o sea, está en nuestra psique, pues. Entonces, en ese sentido es un proceso bonito porque ha implicado inclusive autoconocimiento, ¿no? También, al mismo tiempo que justo la investigación es conocer la otredad. Qué interesante, muy buenos puntos los que han tocado ambas. Eh, Sensibilidad, subjetividad, resistencias. Qué interesante en ambos puntos. Vamos a seguirlos dialogando, hay mucho más que decir todavía. Recuerda, amiga y amigo que está del otro lado, que puedes dejar tu comentario ahí abajito, lo estamos leyendo en tiempo real. Tendremos una sección especial para poder comentar, dialogar, compartir todo lo que en este momento se les ocurra. Recuerda que puedes seguirnos a través de Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y bueno, todas las redes, ahí Tesi Café para que puedan ustedes comentar. Te agradezco mucho, Edgar y Aleán. Vamos a regresar después de un pequeño corte para platicar sobre cómo armar un proyecto así en cortito. Ármalo en corto, la sección que ustedes han construido que les ha gustado. Aleán y Edgar no se conocen, entonces lo van a hacer junto a ustedes. Van a ver qué chulada va a salir en un momento. Regresamos, vamos a un corte de Jesus Manda Corte y nosotros nos vemos en un ratito. Comenten, por favor. Amigo y amiga Tesi Cafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalic, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. Regresamos, amigas y amigos de Tesi Café. Estamos completamente en vivo, transmitiendo para ustedes junto a Aleán y Edgar, produciendo el Profe Jesus. Y en un momento ya se conectará la tesis psicóloga Octavio La Guerrera, que hoy nos trae un temazo. Antes de ese temazo, ya está la gente bien apuntadota porque quiere escuchar a Aleán y Edgar construir en este momento un problema. Comentábamos fuera del aire, no es un examen con MIPEMS de esos terribles que sí hacen al entrar a un posgrado, si tenemos que advertírselos, estudien mucho, pero es una cuestión más fluida, más libre. ¿Qué tema les aglutina a ambos, Elian y Edgar, que les gustaría que discutiéramos, que departiéramos, que construyéramos? Yo propondría algo que tuviera que ver con con el COVID-19, justo cuando empieza la pandemia, se hizo un llamado a la comunidad científica y ¿quiénes fueron los primeros en responder, no? Todos los de ciencias duras, los químicos, los biólogos, vamos a idear algo para el COVID. ¿Y las ciencias sociales, dónde quedamos?
nosotros cómo podemos coadyuvar en problemas de investigación que tienen que ver con COVID. No sé si Edgar tiene alguna problemática en específico. Los dos trabajamos violencia, pero yo de género, Edgar, no sé, ¿se te ocurre algo? Pues, bueno, secundo lo del COVID y creo que en ese sentido, pues, hay como mucha tela de dónde cortar. Creo que puede ser desde, no sé, por ejemplo, cómo a partir del COVID se puede señalar ciertos privilegios, ¿no? O sea, quienes están expuestos, quienes no. No sé, también la cuestión del desempleo que ha crecido y en ese sentido como pues todas las demás consecuencias que hay. La mera cuestión del confinamiento, ¿no? También. O sea, Claro. creo que hay como por mucho de dónde cortar. Inclusive, o sea, algo que ha sido evidente, o sea, y son más tus temas, el aumento de la violencia hacia la mujer en casa. Claro. No sé, yo lo que sea. Sí, podríamos verlo por ahí, justo ahí es donde está la agenda feminista ahorita, en cómo la pandemia vino a recrudecer las desigualdades sociales que ya veíamos pre-pandemia, ¿no? Y entonces, justo en la violencia de género contra las mujeres se agudizó, empeoró, ¿y por qué? Claro, porque muchas mujeres conviven con sus agresores. Y ahorita se junta todo un universo de cosas, de características, el recorte presupuestal a los refugios, el recorte presupuestal a muchos programas de violencia contra las mujeres, el poco posicionamiento y poca coherencia, empatía, conocimiento del propio ejecutivo ante la problemática. O sea, ahí ya tenemos bastantes cosas con que trabajar, ¿no? Podríamos verlo desde el discurso político del Ejecutivo hasta las representaciones sociales de estudiantes o de mujeres que han vivido en carne propia este tipo de violencia, etcétera. Tenemos que definir eso, ¿ah? ¿Cómo lo convertirían a objetivo o pregunta? ¿No? Es una así como, estoy en clase de seminario, porque justo sí pasa eso, ¿no? Platicas tus temas, todos escuchamos, y nos está chido, y luego la profesora o el profesor te dicen, ¿de qué pregunta o objetivo partirías? No sé, ¿cuál sería el objetivo o pregunta que, con base en esta justificación y problema que están exponiendo, que lo quiero señalar para la audiencia que nos ve, una excelente disertación que hace Elian y Edgar respecto a la importancia del tema, si hay meterle algunos datos, que habrá muchos, está muy padre, muy padre, porque eso habla de que hay interés, hay gusto, ¿no? Hay una problemática urgente de atender de las ciencias sociales, lo señaló Elian. Objetivo pregunta. ¿Cuál sería tu objetivo pregunta? Uf. Yo estoy pensando desde dos vías. Uno, pero porque, insisto, mi subjetividad está ahí. A mí siempre me ha gustado mucho el tema del discurso político, entonces me gustaría mucho ver cuáles son las representaciones sociales de los discursos sobre la violencia de género en la pandemia de Andrés Manuel López Obrador. Esa sería mi pregunta uno. Excelente, muy bien. Hay otra, ¿no? Hay otra que apuntaría no al discurso político, sino apuntaría más bien a los efectos en mujeres que viven violencia doméstica, pero ahí está más complejo porque yo preguntaría cuáles son los significados. Ay, no sé, los significados de qué, del encierro, de la violencia, no sé, en mujeres que sufren aislamiento con su agresor. Pero es muy complicado porque eso implicaría ir a hacer campo con mujeres que han sufrido violencia y localizar. Eso sería ya la parte metodológica, ¿no, Elian? Para la gente que nos ve y de pronto está ahorita, Sí, no, o sea, si no me enfocara en el discurso político de Andrés Manuel y quisiera investigar, por ejemplo, representaciones sociales o significados en mujeres que han sufrido la propia violencia durante COVID, tendría que hacer otro tipo de preguntas. Pero ahora no me viene como la pregunta exacta, porque es más complejo que hacer análisis de discurso, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí nos dan dos muy buenas opciones. Si las apuntan y las trabajan, les escribo a Elian y les escribo para que les ayude. Y por allá, Edgar, ¿tú cómo
construyas una pregunta o objetivo con base en esta o en otra problemática, porque justo también, no sé si les ha pasado, ¿no? Que sobre todo alumnos, alumnas de licenciatura, es que él está trabajando pandemia y yo también me copió. No hay bronca, porque hay muchas formas de trabajar la pandemia, ¿no? La violencia de género. Entonces es bien rica y bien padre la diversidad que se puede dar en ese sentido. Edgar, ¿tú cómo lo focalizarías? Tengo todavía como muchas ahí ideas no aterrizadas, pero bueno, algo que me ha servido en ese sentido, justo en las experiencias pasadas, es ir armando lluvia de ideas y a partir de eso ir enlazándolas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, coincido con la idea de desigualdad social, aunque eso también implica muchas ramificaciones. Y también, inclusive, pensaba en el concepto y también eso, considerar los conceptos, el concepto de exclusión o marginalidad. De pronto, ahorita mientras pensaba, me llegó el interés como de investigar esta situación del COVID, pero con la gente que trabaja en la calle, ya sea empleo informal, todo eso, que Oh, qué buena, sí, claro. ha sido la gente que desde que empezó la pandemia ha estado más desprotegida por la misma desigualdad y las cuestiones de marginación. Entonces, sí, creo que la idea es como ir acotando el planteamiento del problema, y en ese sentido podría ser desigualdad social en mujeres, en este caso, porque es el enfoque que se le quiso dar y queremos darle, mujeres que trabajan en trabajo, o que tienen trabajo informal, vamos, ¿no? Es que de pronto me llegó a la mente tal cual la gente que limpia parabrisas, por ejemplo, pero si ponemos trabajo informal creo que se puede ampliar. Aún no tengo la pregunta construida. Voy a hacer un esfuerzo, no sé, por ejemplo, ay, caray. ¿Cuáles son? Es titánico, que están haciendo Edgar y Elian. Entonces, audiencia, comprendo, no es fácil. Imagínense si fuera tan fácil hacer preguntas y objetivos. Adelante, estimado Edgar. Y siguiendo la idea de la representación social que me late, ¿cuáles son las representaciones sociales en torno al COVID de mujeres que trabajan, perdón, que tienen un trabajo informal? Formal. Más o En menos. la Ciudad de México. Sí, porque hay que acotar. ¿Cómo Elian, perdón? En la Ciudad de México, para terminarla. O en la Ciudad de México y Guadalajara, ¿no? Para que claro. Para que hagan un esfuerzo ambos. Dos puntos, estudio comparativo. Un estudio comparativo. En Iztapalapa y en Oblatos. Ya está. Ahí está. Tenemos tesis conjunta. No, muy bien, Elian y Edgar. La verdad es que son ejercicios bien difíciles. Yo les platico siempre a amigos y amigas, ¿no? Cuando preguntan, ay, ¿cómo construyes una pregunta objetivo? Híjole, hay seminarios que tardas hasta un semestre construyéndolo. Y aquí Elian, en 20 minutos a construirlo. Entonces, bien, muy bien. Vamos a algunos comentarios que han llegado por acá. Soledad Sol me manda comentarios bonitos, le mando un segundito a Solecito. Por acá también, Ciudadano G nos dice, rifadísimo el comercial, reconocimiento para allí se está produciendo y se está aventando bonitos comerciales, que no son comerciales de venta, son comerciales en donde decimos cómo hacer algunas cosas de la tesis. Entonces, muchas gracias, Chil. Por ahí nos dice Ixel, saludos a ambos, a ambes. Me surge una pregunta, ¿en qué medida piensan y sienten que sus tesis contribuyen o no a cierta transformación social? Vamos a responder en un momento, entonces esperamos que te quedes con nosotras y nosotros. Y nos dice también, concuerdo con Elian, hay violencia de género y generacional. Entonces hay dos puntos importantes. ¿Qué creen, amigas y amigos? Ya llegó nuestra querida psicóloga Octavia Hurtado Laguerre, en lo que nos ponemos de acuerdo con su entrada y con las palabras que hoy nos dirá. Vamos a un pequeñísimo corte donde van también a seguir algunas cuestiones de la tesis. Recuerden que pueden participar aquí abajito, mandarnos comentarios, dudas, preguntas, opiniones. Si ve el club de fans de Elian y de Edgar, pueden aquí anunciar que estamos en clubes de fans. Nos ha pasado mucho con otras y otros invitados. Mi mamá.
Octavia también puede manifestarse ahorita. El Team Octavia está abierto para que le hagan sus preguntas. Nos vemos en un ratito, Jesus, vamos a comercial y regresamos. ¿Has probado de todo y sigues sin avanzar en la tesis? Nosotros también pasamos por ese proceso y enos aquí, en este momento, desarrollando este método que te prometerá no solamente que desarrolles teórica y metodológicamente el proyecto que tienes en mente, sino también aprender a disfrutar este proceso llamado el proceso rumbo a tu titulación. Si has llegado hasta aquí, me imagino que es porque no te gusta el camino fácil. Me imagino que estarás ponderando opciones y que una de tantas que podrías considerar es un trabajo que a ti te llene profesional y personalmente. Si sigues esta lógica y sigues viendo este video, me parece que estamos en la misma sintonía. Tesicafé es un método que hemos incorporado a través ya de algunos años y que el día de hoy tiene a personas tituladas, algunos más en su proyecto y otras tantas a punto de culminar este proceso. Si te preguntas qué hacemos aquí, cómo lo logramos, es muy sencillo. Primero nos ponemos en tus zapatos y posteriormente tenemos material propio que nos ha permitido, junto a la especialización en seminarios, conferencias, participación en libros y en congresos, ofrecerte un método adaptado a tus necesidades. Espero que te hayas quedado un poco picado o picada, porque de este modo tú, junto a nosotros, estarás desarrollando más que una tesis. Máscaras de oxígeno que tienes que hacer una vez que si llega a pasar algo así, se desprenden, y si tú vas con algún menor... Jesus, no se escucha, perdón amiga, Jesus, no se escucha. No me escucha. Perfecto, adelante querido Octavia. No me había escuchado nada para saber hasta dónde me quedé. Anterior no, amiga. Ok, bueno, es importante que cuando tú escoges un tema de investigación, por ejemplo, cuando estás en un avión te dicen que las máscaras de oxígeno, si tú vas con un menor, ¿a quién se lo tienes que poner? Como que nuestro reflejo inmediato es querer proteger al menor, pero no, lo que tienes que hacer es ponértela a ti para poder proteger a alguien más, ¿cierto? Eso es algo de cuidado, de autocuidado que nos dicen en general en un avión. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es muy importante que aunque tú estés clavado, apasionado con tu tema, siempre recuerdes esta imagen de que aunque llega un momento en donde te apasiona, te llenas de información, no sé si
posiblemente sea el caso de que trabajes con tipo de población a la que se le considera vulnerable porque han vulnerado sus derechos humanos. Y entonces como que uno a veces llega a meterse en temas cada vez más profundos, a tomar más decisiones, a tener más información, que aunque tú te sientas muy ducho en el tema ya, aunque conozcas a gente que ya es especialista, siempre tienes que recordar que te tienes que cuidar para poder cuidar a alguien más, siempre. No puedes llegar a sentirte que ya posees más información que la persona que está padeciendo eso, jamás, ¿no? Tú por más que investigues, por más que hagas un diagnóstico, por más que conozcas a la población, tú nunca vas a conocer por completo esa realidad y mucho menos si no te proteges a ti. Entonces sí es importante que generes ciertas cuestiones de autocuidado que van más allá de ir al psicólogo nada más, por ejemplo. Hay que hacer cierto tipo de reflexión. Yo te invitaría a que si estás haciendo una cuestión de, estás leyendo demasiada información fuerte, piensa si estás cambiando tu sueño, si estás teniendo pesadillas, si te estás aislando. Es importante que vayas generando, incluso para hacer una buena investigación, más allá de la cuestión académica y del grupo con el que te juntas académico, que busques a otras personas que de alguna manera puedas generar como un círculo de apoyo en donde después de descargar todo ese tipo de información o que fuiste a hablar o que fuiste a campo, tengas un lugar de seguridad psicológica para desahogarte. No puede ser cualquier persona, no pueden ser solo los amigos, no puede ser solo echando la chela, no. Sí tienen que ser personas que te dediques un tiempo específico a buscarlas, a tomar esa acción, a que incluso puedas hacer vínculos con otras carreras, ¿no? Tal vez buscar psicólogo sería lo ideal, pero no necesariamente. Pero sí es importante que te generes ese círculo para llegar y descargar eso en un ambiente de seguridad. ¿Por qué? Porque si no, nunca te desconectas de tu tema de tesis y te lo llevas a la cama y lo que estás tratando de llevar a cabo, y aunque sea la tesis perfecta y sea un súper proyecto, tú estás teniendo un desgaste personal y emocional enorme y no te das cuenta de qué tan quemado llegas a estar. Hasta que te lo descubres en tu vida cotidiana, en tus relaciones día con día y empiezas a darte cuenta de que incluso físicamente empiezas a tener gastritis, no duermes bien, no comes lo suficiente y lo ensombreces. Incluso hay veces que ya te genera tanta inseguridad que dependiendo del tema de investigación, pues ya ni siquiera quieres salir a la calle, ya no quieres salir solo, ya empiezas a vestirte diferente. Entonces sí es muy importante que te consideres vulnerable en ese aspecto y que busques autocuidado y que busques siempre ponerte la máscara tú antes de generar un aporte a la humanidad. Y ya. Octavia, recuerdo mucho a partir de tus palabras, ahorita vamos a ir a ver si tienen alguna pregunta para nuestra querida Octavia. Darwin Franco, quien estuvo con nosotras y nosotros hace algunos programas, algún día compartía en sus redes, ¿no? que tuvo una complicación fuerte de salud y él reflexionaba que a pesar de que le apasiona, que además también son temas duros, ¿no? Desapariciones, periodismo militante, se dio cuenta que era importante escuchar y respetar su cuerpo, porque trabajaba tanto, ¿no? Y justo, uno a veces, seguramente Edgar y Elian lo pueden constatar, no se sabe poner límites porque es un proyecto que te apasiona, pese a que hay un jurado y pese a que hay idas y vueltas, te apasiona y de pronto hay que saber escuchar como nos menciona nuestra querida Octavia, y eso es importantísimo. Mi querida Elian y mi querido Edgar, ¿tienen alguna pregunta que hacer a nuestra estimada Octavia, algún comentario respecto a lo que nos comenta? Yo agradezco mucho su intervención. De hecho, una de las cosas que más me gustan del proyecto de Tesis Café es que hayan incluido la versión de un cuidado psicológico para las y los tesistas, porque es un proceso, ¿no? Y existen las presiones y existen siempre el estrés en este tema de hacer y escribir una tesis, y en temas tan complejos como lo son violencia, narcotráfico, desapariciones, feminicidios, siempre se necesita de un apoyo psicológico. En este sentido, yo recuerdo que cuando justo empecé a hacer campo en el tema de feminicidio, para mí era muy complejo lo que menciona Octavia, porque era, por un lado, la protección mía, o sea, un autocuidado de entender que los relatos que yo escuchaba de las mujeres, yo entrevisté a familiares de víctimas de feminicidio en el Estado de México,
era muy duro escuchar sus relatos, por un lado, ¿no? Y de pronto como aguantarme las ganas de ponerme a llorar a mitad de la entrevista. Yo no quería hacer eso, no quería, digamos, meter algún tipo de ruido en la entrevista, ¿no? Porque quizá el relato cambiaría si me vieran llorar o si yo me ponía en otra situación. Ese por un lado. Y por el otro, también me lo señalaba mucho mi tutor, tener cuidado hacia lo que estás preguntando, hacia ellas, las familiares, porque tú vas, entrevistas, ellas te comparten su experiencia, pero luego tú te vas. O sea, tú te vas para tu casa y las dejas a ellas otra vez reviviendo esa experiencia. Y de nuevo, ¿no? ¿Tú cómo le haces, como tesista, como alguien que estás entrevistando o como entrevistadora, cómo le haces para cuidar, digamos, también a quien estás entrevistando, ¿no? Sobre todo en temas tan complejos, víctimas de violencia o familiares de víctimas a quienes asesinaron, han desaparecido, etcétera. Mi pregunta para Octavia sería, el compromiso ético y del la tesista y del tesista sería tratar de dejar lo menos, no sé cómo decirlo, lo menos triste, lo menos vulnerable a quien te está compartiendo su experiencia. El consejo de mi tutor era decirle siempre al final, compartirles un contacto psicológico, un contacto para llamar en caso de que sintieran esa necesidad, pero en cierta manera también yo me sentía responsable de dejarlas recorriendo el recuerdo, ¿no? Y justo me di cuenta que, por ejemplo, las mujeres que estaban como más inmiscuidas en el activismo, ya tenían como muy bien manejada la situación, como que te compartían el tema, siempre hay dolor, pero tienen un mejor manejo a la hora de recordar su experiencia, ¿no? Y aquellas que no están tan metidas en el activismo, no es tan sencillo que puedan tener este manejo. Y entonces pues yo me sentía con la culpa, porque era como, claro, yo le acabo de pedir que recuerde todo ese dolor por lo que pasaron, etcétera. Entonces mi pregunta estaría ahí para Octavia. Muchas gracias. ¿Te parece? Escuchamos a Edgar, mi estimado Octavia, y vamos con las dos respuestas. Ok, muy bien. Pues bueno, también igual primero agradecer las palabras de Octavia, y un poco también en ese sentido, la escuchaba y decía, sí, completamente la razón. Y sobre todo una parte que me tocó mucho de lo que decías, Octavia, es esta cuestión de luego cómo nos llevamos ciertas cosas y las introyectamos y las traemos, y va dificultando inclusive no solo nuestro quehacer en la investigación, sino nuestro día a día, ¿no? Porque es algo que aquí que se introyecta tal cual. Recuerdo, o sea, rápidamente cito dos experiencias. En la primera tesis, de pronto, cuando estaba en el análisis de entrevistas, a partir de leer como esa información en la cual había, pues, delitos, violencia en general, sobre todo dos relatos que eran fuertes. Uno tenía que ver con un secuestro de una familia por parte de los Zetas, pues empecé a tener pesadillas, algo de lo cual pues yo, justo dijiste eso y así lo sentí tal cual, ¿no? Y eso por una parte, y ahora con esta investigación, pues a partir de estar en algunos momentos, espacios, y compartirlos con familiares, sobre todo mujeres que buscan a sus desaparecidos, toca, ¿no? O sea, toca fibras sensibles, y es algo que, pues que no es que uno se lo quite como tal, ¿no? O sea, creo que parte también de esa sensibilidad para escuchar esos temas. Sin embargo, coincido con esta metáfora que haces de la mascarilla, y mi pregunta va encaminada en ese sentido, en cómo, de igual manera, en metáfora, cómo hacer eso, ¿no? O sea, cómo sin dejar de ser sensible, poder como parar para respirar y recuperarnos y reincorporarnos y estar otra vez en el proceso. Y que es un proceso continuo, ¿no? Entonces, por ahí va. Y gracias. Muy bien, Edgar y Elian. Vamos contigo, amiga Octavia, por favor. Muchas gracias por sus preguntas.
A ver, creo que algo que me gustó mucho, espero pronunciar bien tu nombre, Helen. Perfecto. Me gustó mucho porque te escuché como con una preocupación muy auténtica de yo cuando hacía mis entrevistas, estoy tocando un tema delicado, estoy trabajando con gente que vivió cosas que yo no he vivido y que simplemente de imaginarlo a mí me duele y me altera, y entonces verlas y pensar, te fuiste tú trabajando, te llevaste la entrevista y te llevaste trabajando, que las dejaste abiertas de alguna manera, que es un tema sensible, y te llevaste cuestionando si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, si tocaste cosas, si ellas se quedaron expuestas, si necesitaban algún apoyo. Entonces, la mejor forma de responder de eso es justo al revés. Tienes que confiar en los recursos de la otra persona y en los tuyos. Tienes que confiar 100% en tus recursos como ser humano, no como profesionista, como ser humano. Tú, para poder entrevistar a alguien que fue violada, que perdió algún familiar, lo que sea, no necesitas haber vivido eso para saber que es doloroso y ha de ser horrible, y que simplemente de escucharlo a ti te afectó. O sea, te dieron ganas de llorar, te afectó, te tocó cosas. Entonces, tu cuerpo está viviendo cosas a través de lo que te está diciendo la persona. Y es muy humano, no sé hasta qué medida académicamente te lo permita tu proyecto, pero es muy humano que puedas, cada vez que tú sientas eso, ser muy auténtica con tu cuerpo y decirle a la otra persona, no tengo la menor idea de qué ha de ser vivir lo que tú viviste, porque yo no lo he vivido, porque eso es algo muy importante, que nunca te creas más especialista que la persona, porque jamás lo vas a hacer. Pero la persona ya ha llevado todo un proceso y sus propios recursos la han llevado a trabajar eso. Posiblemente sí tenga muchas repercusiones, posiblemente sí aún esté atorada, aún haya cosas, sí, pero no son víctimas así dejadas como de que no tienen recursos propios o que sus emociones están a flor de piel. Han tenido que luchar con miles de cosas, y es posible que ese miedo y esa frustración que tú sientes es tuya y no de ella. Eso es muy importante, y eso es muy rico, porque eso te permite poder transmitírselo a la persona. ¿Sabes qué? Ahorita en la pregunta que te acabo de hacer, dame un minuto. Yo no he vivido lo que tú has vivido, y nada más de escucharte sentí esto. La otra persona también inmediatamente te conectas con la persona, ya sabe que no la estás usando como un objeto de nada más te estoy preguntando cosas, hizo una conexión contigo, y hasta ella te puede dar elementos para ayudarte a trabajar el miedo que tú estás sintiendo. O al revés, si ella está expuesta, entonces se puede abrir y decir, ¿sabes qué? No me siento bien por esto y esto y esto, y sí necesito específicamente esto. Ella o él, lo que sea, ¿no? Digo ella porque hablo como de la persona en general. Entonces, eso es muy importante que tú te lo lleves. Si tú te fuiste, analiza eso. Si tú haces una entrevista y te llevas la preocupación de chin, la habré afectado a esa persona por lo que le pregunté, lo hice mal y todo, entonces cuestiónate que tus recursos cómo están y qué tanto para la siguiente entrevista puedes transmitírselos. Y siempre confiar mucho en ti y en tu cuerpo. Sí te vas a pensar, sí vas a pasar por cosas, pero piensa en las peores cosas que te han pasado y que tú has logrado superarlas. Esa persona, por más, incluso también los invito a eso, que retomo un poco de lo que dijo Edgar en su pregunta, en el peor escenario que te quieran imaginar, en el peor, que sé que hay atroces, ¿no? Que hay desaparecidos, guerra, cosas que no imaginamos, y que decimos, ¿cómo puede existir esto que es tan negro? Los invito a pensar que aún en esos escenarios tan negros, siempre hay una narrativa diferente, siempre hay una cosa que genera conexión, siempre hay algo positivo, algo que se aprende, aún aunque esté así, que dices, no, pues, de aquí no puedo ver luz en esto, de plano está más pisoteado los derechos humanos como no se puede. Pero muy en el fondo, si tú tratas de rescatar otro tipo de narraciones, que no vayan solo encaminadas a lo que tú ya llevas visceralmente, así de no, yo creo que esto está horrible, 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 horrible. De verdad, hay muchas personas que la viven terrible, y aún así eso mueve mucho de sus recursos personales. Entonces, en la medida en la que tú confías en tus recursos, se lo puedes transmitir a la persona. Y lo mismo, en la medida en la que tú dudes de tus recursos, es importante que también se lo transmitas a la persona, porque puedes aprender de ella. No solamente te va a dar cuestiones de información, sino puedes aprender de un ser humano que está viviendo esa situación. Y la ayudas más teniendo esa conexión humana
que a veces dándole un contacto de un psicólogo, porque muchas veces damos un contacto de un psicólogo de alguien que ni siquiera conocemos o que nosotros mismos no estamos en un proceso de acompañamiento. Y es lo peor que puedes hacer. Le das a alguien, pero tú no sabes nada de eso, entonces le estás recomendando algo que tú no estás viviendo. Entonces, no, eso no es muy útil. Y en el caso de, déjame ver si, sí, una de las cosas que mencionabas con lo de las pesadillas y en general, cómo poder hacer esta cuestión de lo de la mascarilla, lo dijiste muy bien. Escucha tu cuerpo. A veces podemos estar nadando en información y en lo académico y en la población o en lo que tú quieras. Y se nos va a escuchar el cuerpo, como cuando uno está trabajando y tienes hambre y estás tan entrado que no te acuerdas que tienes hambre hasta que ves comida, por ejemplo, o abres el refri o ves que alguien come y dices, sí tenía hambre, ¿no? Bueno, pues lo mismo, yo te invito que una cosa que yo les recomiendo es que hagan un ritual cada vez que vayan a meterse a algo que es muy delicado, ya sea hablar con las personas o leer cierta información, o si tú estás viendo que tienes algún síntoma como esto, como lo que dices, que hagas un ritual cada vez que vayas a abrir esa información. El que tú quieras, no importa que seas religioso o no, o espiritual o no creas en nada, hazte un ritual de voy a hacerme una frase como de aún en la oscuridad voy a ver luz, supongamos, ¿no? O sea, que te pongas una frase o que busques una frase de una canción que te haga mucho sentido y generes así, paso 1 de mi ritual, paso 2 de mi ritual, voy a hacer la frase, la voy a decir 3 veces, me voy a meter a bañar, que hagas un ritual. Eso ayuda a que te enfoques y que como que te limpies para que puedas como meterte en una situación. Es como ponerse una bata mental y que cierres una vez que ya terminé de hacer, o le dediqué a la tesis esto, o vi muchas cosas muy feas, o tuve que ver muchos documentales o imágenes o videos muy fuertes, cierras ese día haciendo tu ritual nuevamente. Así voy a decir mi frase, voy a bañar, voy a hacer esto, lo cierras. Eso es una forma como de que te quitas la bata. Aparte del tener el acompañamiento, que sí es muy importante, les invito a que sí tengan un acompañamiento psicológico si pueden, y si no, generar su círculo de seguridad psicológica en donde puedan descargar esto y que no sea broma, que no salga de ahí, que sea confidencial y que lo puedan trabajar, porque eso te desestresa y sale. Tienes que traerlo al mundo, tienes que hablarlo, si no se queda y sí empiezas a tener otro tipo de síntomas. Y pues espero ver su utilidad. Gracias. Muy bien, me removieron. Fue fuerte escuchar sus testimonios, Edgar, Leandro, muy seguro que porque supongo que así como yo hay muchos del otro lado y muchas del otro lado que están en una situación similar. Vamos con algunos comentarios y vamos a corte. Ya nos queda un poco, Flavia, te invitamos a quedarte porque viene una pregunta. Vamos a ver la pregunta que viene y que yo sé que Lean ya tiene preparada la respuesta. También Edgar, porque les mandé la escaleta. Entonces vamos a algunos comentarios. Nos dice Rocío, felicidades por este en vivo. En lo personal, el llevar la tesis a proyectos de intervención, además de ayudar a mejorar tu entorno, te hace crecer como investigador. Gracias, Rocío, y completamente de acuerdo. Por aquí saludos a Soledad, a Itzel, a Ciudadano G, que nos están viendo y están muy al pendiente mandándonos comentarios, saludos. Visiten Compol MX, Gilberto, que ahorita está viéndonos, es director de este proyecto, Compol MX, un proyecto bastante chido, joven, que está ahí batiendo temas de interés público, desde la comunicación política, con humildad y sencillez, porque luego los políticos de donde yo soy, no somos muy humildes ni sencillos. En ese caso, si lo es Gilberto, visiten su página Compol MX. Por aquí nos dice Carlos Sánchez, Team Octavia, corazón. Ahí ya se manifestó el Team Octavia y nos dice Itzel, Team Octavia por 2. Ahí tenemos el reconocimiento para Octavia que nos movió el día de hoy. Sigan participando, nos quedan 10 minutos. Voy a hacer que voy a negociar ahorita con Jesus para que 10, 15 minutos nos deje un poquito más. Regresamos con el mano a mano, que el día de hoy tiene la pregunta, ¿la ciencia tiene que ser objetiva? La ciencia y la objetividad. Vamos a un pequeño corte y regresamos con esta sección que va a estar, diría Octavia, picosita. Adelante, Jesús.
y Café, regresamos con una pregunta que nos ha removido las conciencias, que nos ha tenido al filo de la butaca, de las navajas, desde que entramos a la universidad. Yo sé que para los más duchos, avanzados, expertos y especialistas van a decir, ay, ese debate ya está superado, pero de pronto no está tan superado porque sigue existiendo el diálogo, ¿no? La disociación entre lo objetivo y lo subjetivo. La necesidad incluso a veces, ¿no? Tienes que ser más objetiva, más objetivo. Y no sé qué pase, Para eso tenemos el día de hoy a Elean, a Edgar y a Octavia, que se suma a este mano a mano. La pregunta es la siguiente. Y recuerden que es una pregunta provocadora, ¿no? Es una pregunta que está hecha a propósito para provocar. Ojalá que la gente que está del otro lado nos ayude a contestarla o nos cuenten anécdotas que tengan, porque luego las anécdotas son tremendas. La ciencia tiene que ser objetiva. ¿Quién empieza? Empiezo sin problema. Adelante. No venía preparada, pero pues mira, yo me apego mucho a lo que he trabajado, que es desde un paradigma feminista, y justo ahí se ha cuestionado mucho la manera de hacer ciencia desde el androcentrismo, y que es muy acostumbrada y deviene del positivismo, ¿no? Que es lo primero que se nos dice cuando entramos a ciencias sociales. A ver, tú eres un investigador, investigadora objetiva, que no te puedes inmiscuir con tu objeto de estudio, así como los físicos o los químicos tienen su laboratorio, la sociedad va a ser tu laboratorio y entonces tú tienes que mirar con cierta distancia y bueno, mal, todo mal. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hacer investigación, por lo menos feminista, no puede ser de esa manera. En primer lugar, yo apelaría a la metodología feminista de Haraway, que muchas veces se ha criticado, se dice no existe la metodología feminista, es cierto, porque la metodología es igual a la que se hace en todos lados. Sin embargo, sí tiene ciertas características, y la primera característica a la que apela es a la reflexividad y a tratar de romper esta dicotomía entre sujeto-objeto, es decir, tratar de eliminar esa relación de poder que muchas veces se pone desde quien investiga hacia los que están siendo investigados, ¿no? Y entonces esta jerarquía, que es muy androcéntrica, ¿no? Refiere a que yo, investigador, retomo palabras de Octavia, lo sé todo, ¿no? Lo sé y conozco la problemática, y por tanto yo en mi versión antropológica o sociológica vengo a estudiar con mi lupa qué está pasando en la sociedad. Nosotros rechazamos eso. Nosotros lo vemos como una coparticipación o coproducción del conocimiento, y quienes nos regalan sus testimonios, sus experiencias, quienes comparten estas experiencias subjetivas y no subjetivas, bueno, nos ayudan a comprender el fenómeno que nosotros y nosotras estamos estudiando. Nos ayudan entonces a entender cuáles son los significados que van formando en sus subjetividades, pero esto en una co-construcción. Y entonces el reto que se tiene siempre es cómo tratamos de eliminar por completo esta jerarquía entre investigadora o investigador y quienes estamos, o quienes nos están ayudando recuperando información o sus experiencias, ¿no? Entonces, para mí, si vas a hacer una tesis feminista, eso, tienes que romper ese paradigma positivista y sobre todo decir que vas a ser objetivo. O sea, la ciencia no puede ser objetiva, es subjetiva. Siempre se parte, ¿no? También tenemos el conocimiento situado, donde tienes que reconocer como investigadora o como investigador dónde te sitúas, dónde estás parada, cuál es tu contexto social, cuál es tu bagaje y por qué te estás preguntando eso, por qué te estás interesando en esas personas en específico. Y a través de eso, de responder estas preguntas, también puedes justificar académicamente y socialmente por qué estás haciendo esa tesis, para qué, ¿no? Y entonces, partir de esta subjetividad ya elimina cualquier androcentrismo en términos de ser objetivo. Yo me apego mucho más a dos términos, uno de Pierre Bourdieu, que habla acerca de la vigilancia epistemológica, ¿no? O sea, que es
tu subjetividad te atraviesa, claro, y tu subjetividad es quien está haciendo la pregunta de investigación, quien está definiendo la metodología, quiénes van a ser tus sujetos, sujetas con quien vas a co-construir el conocimiento, pero sin dejar esta vigilancia epistemológica de lado, ¿no? Que yo hablaría más de eso antes de mencionar objetividad. Y por otro lado, Celia Amorós habla de mirar con sospecha, que es también algo parecido a la vigilancia epistemológica, que es andarte con cuidado en el momento de aplicar tu metodología, en el momento de hacer análisis, pero en realidad que haya una separación de investigador y objeto de estudio, pues no, ya estamos superados de ello, ¿no? Creo que fue un tipo de ciencia que ayudó en su contexto, y hoy en día también se debate mucho. O sea, yo en posgrado hay clases que me he topado con profesores que me dicen, no, tú ya tienes un sesgo, o sea, tú ya estás investigando con un sesgo desde tu feminismo, ¿no? Me lo han dicho, porque tienen una ceguera de género. Pero justo podemos argumentar eso, ¿no? A ver, incluso el más objetivo, o sea, el químico o el biólogo que está preguntando qué está sucediendo aquí, las preguntas que se plantea parten de una subjetividad. Entonces, para mí creo que es el centro de este debate, ¿no? Vientos, vientos. Vamos con Octavia o Edgar. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, Edgar, yo cierro. Venga. Bueno, coincido bastante con lo que decía Elian, ¿sí, verdad? Sí, creo que podemos partir de que el conocimiento no es algo que vamos y lo tomamos y se adquiere, ¿no? Sino que el conocimiento lo construimos. Igual la realidad, y se construye en conjunto con los otros, con las otras. Y al hablar tanto de nosotros como del otro, de la otra, hablamos de subjetividades. Entonces, desde ahí, ya creo que el término objetividad ya se puede cuestionar. Y no solo eso, o sea, no solo el conocimiento se construye junto con los otros, sino que al momento en que estamos con el otro, esa realidad también ya está en movimiento. Entonces, esa supuesta objetividad, pues, puede ser muy, muy cuestionable, ¿no? En ese sentido, creo que también podemos considerar que no solo son el encuentro de dos objetividades, sino que esas dos objetividades tienen agencia y en ese sentido accionan en la realidad, esto es, tienen esa capacidad de significación y a partir de esa significación posicionarse en la realidad y hacer algo. Entonces es mucho más complejo que decir, voy a ser confiable, ¿no? Voy a ser válido y voy a generalizar. O sea, no es muchísimo más complejo. Y estoy de acuerdo con lo que decía Elian, que esto implica, primeramente, un posicionamiento epistemológico e inclusive político en la investigación, y que puede ser desarrollado a partir justo de lo que decías, retomando a Bourdieu, a partir de una vigilancia epistemológica y de ejercicios de reflexibilidad. Y esto implica mirar de manera autocrítica hacia adentro y situarnos en nuestras coordenadas en las que estamos posicionados, ¿no? De clase, de género, de etnicidad y de todo lo que le podamos meter hacia adentro y hacia la otra, el otro con quien estamos construyendo la investigación. A lo mejor sí tengo como otra idea por ahí, pero bueno, creo que de manera general sería eso, o sea, en síntesis, se cuestiona la idea de la objetividad justo porque somos seres subjetivos, ¿no? Y porque todo está en constante movimiento. Y justo decíamos hace un momento cuando Octavia nos daba estos tips, pues, y que platicamos nuestras experiencias, la investigación nos toca también. Y al tocarnos es otro ejemplo en el que podemos decir, bueno, no es tan objetivo como se nos ha dicho desde los paradigmas, por ejemplo, positivistas, ¿no? Y que al tocarnos, podemos, y es importante hacer estos ejercicios de reflexibilidad porque justo ya estamos tocados por esa investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que
Sería eso de mi parte. Excelente, y cerramos con broche de oro, ya a punto de irnos, y antes de que hable Octavia, les recuerdo que a partir de esta semana pueden consultar el podcast de Tesis Tips con una nueva temporada dedicada a las palabras de Octavia. Como ustedes lo han pedido, es muy fuerte. Muchas de las cuestiones que aquí nos esté diciendo Octavia, búsquenlas en Spotify con Tesis Tips, y ahí podrán escuchar el diálogo junto a Octavia. Adelante, querida Octavia. Ok, bueno, pues muchas gracias. A mí me gustaría compartir como que mi opinión muy de mortal de cómo lo he vivido yo. Como tú sabrás, mi estimado amigo, pues yo venía de la UNAM, ¿no? Que la UNAM en general sí es mucho de esta cuestión de la investigación y mucho más a esta cuestión positivista. Claro. Y me encantaban las neurociencias, me encantan las neurociencias. Yo era así, wow, neurociencias, laboratorio, ratas albinas, sí, vamos con todo. Y entendía perfectamente estas cuestiones de generar que tienes que ser objetivo, que tienes que tener esta distancia, y me hacían mucho clic y me hacen mucho clic actualmente, porque para ciertas cosas eso es sumamente necesario. Pero es importante que tú puedas como que cambiar el chip de esa creencia. Creo que lo que se vuelve como negativo o se vuelve tu enemigo es cuando ya tú también te apropias de esa creencia que te dice el sistema educativo, los profesores o lo que tuviste que vivir en estas cuestiones y ya piensas que así es todo, ¿no? Y no es así. En su momento, para las neurociencias y para ciertas cosas, me suena increíble todas estas cuestiones de objetividad, de positivismo, todo me suena bastante bien y en algunos casos, muchas cosas son cuestionables. Y después, tuve mi transformación de que por cosas de la vida, porque así es la vida, yo antes escuchaba cuestiones como de psicología transpersonal y de meditación y cosas de chamanes y cosas, y yo decía, qué patrañas, y ¿qué es eso, no? ¿De qué me están hablando? Qué asco me dan. Me hacía a un lado y me volteaba porque me daban asco, y literal, ¿no? Muchas veces uno se casa tanto con una idea y con unos pensamientos que no te das cuenta de lo grosero que puedes llegar a ser con otro tipo de creencias y con otras cosas, ¿no? Y entonces ya cuando me metí y empecé a tener también mi transformación personal, dije, no, pues desde la fenomenología, pues simplemente ciencia, pues el conocimiento y cómo me impacta, cómo yo estoy experimentando ciertas cosas. Hay cosas que no las puedo ponerles un número, hay cosas que no las puedo evaluar, pero hay otras muchas que sí. Incluso aquello que parece que no lo puedo evaluar, pero hay ciertas cosas que pueden ser objetivas, pero eso no quita la otra parte que es mucho más etérea, si tú quieres llamarlo, o como sea. Yo creo que aquí, desde mi opinión muy mortal, como digo, el consejo es, ok, hay unas cosas que te hacen clic y te gustan y llámale ciencia a lo que tú quieras y vete por la que te funciona, ¿no? Y la que te está orillando tu sistema educativo, pero también estás siendo un partícipe de ese sistema educativo, entonces tampoco es como... trata de desenchufarte eso y también permitirte conocer otras realidades y permitirte conocer cosas que incluso actualmente tú estás así cegado, que dices, eso no va conmigo. Porque el día que te permites quitarte eso, vas a poder como ir generando puentes entre lo que tú ya sabías y darte cuenta que ese no era todo lo que te explicaba tu realidad. Y como bien decía Edgar, ¿no? En general, pues nuestra realidad la hacemos en la interacción. No es que exista la realidad, ¿no? Entonces, sí es en la manera en la que interactuamos y en la manera en la que interactuamos con nosotros mismos también. Entonces, entre más flexibles seamos, es mucho más enriquecedor y más ciencia hacemos porque es más conocimiento, más experiencia la que te permite ser flexible. Y eso es mi opinión. De acuerdo. Yo creo que muchos nos reconocimos, ¿no? Porque igual yo recuerdo ahora que está de moda de nuevo el CCH con este grupo que hicieron, recuerdo al Lugo de CCH con su Moica, ¿no? Que me gusta mucho esa etapa, pero de pronto era un Lugo muy intransigente y grosero con muchas cosas que a veces no conocía. Entonces, aperturar ciertas realidades en nuestras mentes está padre porque incluso te permite dialogar mucho. Elian, Edgar y Octavia, voy a ir con algunos comentarios y les voy a adelantar al final de qué vendrá el próximo programa, que mucho de lo que hoy platicamos va a ser muy interesante dialogarlo la próxima semana. Nos dicen por aquí algunos comentarios. Sol, qué bonitas cortinillas. He de reconocer que lo han hecho muy bien. Se repitió como 3 veces, pero me encantó verla una y otra vez. Bonito diseño, bonita estructura del programa, muy bien organizado. Mis respetos para los productores y sobre todo para los invitados de lujo. ¡Bravo! Me quedó todo el programa Sol. Ciudadano G.
Muchísimas gracias por la mención a Compo MX. Yo digo que sí somos sencillos y humildes con la puerta abierta para todas y todos. Hay muchos invitados que están acá, estimados ciudadanos G. Seguro podrían dialogar cosas bien bonitas contigo. Itzel, creo que se puede negar una metodología feminista, porque más que metodología es una epistemología, una forma de posicionarse con y ante las sujetas de estudio desde la propia subjetividad. De acuerdo con Elian, de pronto incomoda este tipo de discusiones, pero lo importante es hacer frente desde la misma praxis investigadora. Supongo que la incomodidad justo es lo que mencionaron mucho, la resistencia institucional. Bueno, les agradezco muchísimo, Elian, Octavia y Edgar. La verdad es que se los advertí, iba a pasarse bien rápido el tiempo. Yo quiero que si la gente que está del otro lado se quedó bien picada como yo, miren todos los apuntes que hice, me sentí en una clase, o sea, literal son apuntes para mí, ¿no? Me gustó mucho cómo se expresaron todas y mi querido Edgar también. Entonces, si la gente del otro lado está de acuerdo, pues escríbanos para hacer una segunda parte de la tesis como herramienta de transformación. Podríamos ampliarlo si ustedes lo quieren y lo desean en esta temporada. La próxima semana, en tanto, vamos a hablar sobre las tragedias en la tesis. Las se discutió como una idea de las camaradas de Tesicafé. Alguien empezó a decir que se sentía muy mal porque le pasó X cosa y alguien más dijo, híjole, es que a mí me pasó tal, y alguien más dijo, no, a mí me pasó algo peor, y la reflexión final fue, ay, cuando escucho sus tragedias, mis tragedias ya no duelen. Entonces, este camino que nos ha pasado a todas y a todos, me parece que es interesante exteriorizarlo, apelando a lo que dice fundamentalmente Octavia y Elian, ¿no? Construir esta red de personas que han pasado por tragedias, como las risas de los tres les delatan, creo que también les ha pasado. Es padre exteriorizarlo. Nos interesamos la próxima semana. Recuerden descargar el tesilibro completamente gratuito. Si quieren por ahí, se los mandamos incluso a sus inbox. Recuerden darle like, compartir este programa. Lo hacemos con mucho amor, con mucho corazón. Es completamente gratuito, no nos pagan nada, no hay comerciales insertados. Lo dejamos muy claro y lo que sí tengo que agradecer totalmente. Edgar, Elian y Octavia, muchas gracias. Sus redes para que nos despidamos. Bueno, hola, gracias a todos, más bien adiós. Búsquenme como Elian Pro, ahí aparezco. Muchas gracias. Edgar. Gracias, pues, gracias por el espacio, la invitación. Bastante ameno y me encuentran como Edgar Peregrino en Facebook, en redes en general. Mi querido Octavia. Pues como siempre, muchas gracias por la invitación y a quien esté interesado en tomar una facilitación por estas cuestiones de Tesicafé, todavía tengo espacios. Son sesiones gratuitas de 45 a 60 minutos y me pueden contactar escribiéndoles a los chicos de Tesicafé, aquí con mi querido Lugo, y nos ponemos en contacto. Fenomenal. Terminamos con Ciudadano G, quien dice, por favor, hagan una segunda, tercera, cuarta parte. Y Fernando Suárez nos dice, excelente, felicitaciones. Tomaremos eso como si las puertas están abiertas, entonces, Elian y Edgar, para que nos acompañen. Nos sintonizamos la próxima semana en El Arte. Angelina Mijares, que hace estos bonitos diseños que están viendo ustedes. Del otro lado, también como asistente de producción, Víctor Manuel López Barojas, quien le manda todo lo que está pasando del otro lado. Y el excelente productor con la voz más sensual de toda Tesicafé, pero que no puede hablar porque está produciendo, Jesús Vega. Muchas gracias. Nos sintonizamos la próxima semana. Yo soy el profe Lugo. Hasta luego.